bienvenidos a uno más de nuestros episodios, a nuestro podcast Entre Almas. Mi persona, Daniela Vargas, para servirles psicóloga clínica, los acompañaré en este transcurso de esta sesión. Vamos a hablar de un tema súper interesante y les traje una invitada que se van a morir. Es increíble, la psicóloga Jocelyn Bonilla. Ella nos va a hablar sobre el tema de la efectividad de la rehabilitación neuropsicológica en las personas con un daño cerebral. Así que bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Bien, y vos, Dani, ya que nosotros como psicólogos debemos ampliar y considerar a la mano, tener a la mano, perdón, las estrategias de intervención para pacientes con un daño cerebral. Se sabe que cuando las personas tienen un daño cerebral, llegan a padecer alteraciones en el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Por eso, la neuropsicología nos facilita técnicas que ayudan a tratar estas alteraciones. Hay un artículo súper interesante que me gustaría basar mi contenido el día de hoy, el cual está desarrollado por Cubillo y otros autores, quienes hicieron un resumen de todos los estudios existentes que han mostrado efectividad en la neuropsicología, y me voy a basar en las técnicas de corte conductista que se van a detallar en esta investigación. Ok, Jocelyn, y cuando una persona tiene un daño cerebral, ¿qué es lo que va afectando específicamente? Pues, Dani, son varias las áreas que se ven afectadas, porque cuando una persona tiene un daño cerebral, se le ve afectada lo que son las funciones ejecutivas. Y bueno, dirán, ¿y qué son las funciones ejecutivas? Nos referimos a los procesos cognitivos que integran la capacidad para formular objetivos, el iniciar un comportamiento, poder planificar, organizar, incluso también para modificar la conducta, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades. Bueno, y regresando a tu pregunta, cuando las personas sufren un daño cerebral, también se ven afectadas las habilidades comunicativas, la capacidad para regular la conducta y las emociones. Por eso, la idea de la neuropsicología, de dar herramientas, ¿verdad? Es dar herramientas, perdón, para que la persona se pueda recuperar y adaptarse de nuevo a su entorno. Entre las estrategias del conductismo se encuentra la del uso de compensaciones y las ayudas externas. Te voy a hablar de estas estrategias. Estas estrategias compensatorias externas se pueden utilizar calendarios, relojes, alarmas, agendas e instrucciones. Como por ejemplo, para que me puedan entender, hay un caso que fue único sobre un paciente con un severo problema de apatía y aplaneamiento afectivo. A él se le puso de frente instrucciones escritas, ¿verdad? Invitándolo a que iniciara una conversación, porque la intención era aumentar en él la iniciativa verbal. También, para atender problemas ejecutivos, se entrena al paciente en actividades de la vida diaria, como en habilidades de autocuidado, actividades de ocio o incluso hasta para actividades como tomar el autobús. Otra estrategia que ellos mencionan, ¿verdad? Que estos autores mencionaron, es la modificación de conducta y psicoterapia. La modificación de conducta en la neuropsicología se utiliza especialmente para el tratamiento de problemas en el comportamiento, como conductas de mal humor, conductas agresivas, desinhibidas y otras conductas que pues son inadecuadas, ¿verdad? Eh, Porque lo que se busca es disminuir las conductas no deseadas y aumentar, perdón, la capacidad de autorregular sus propias emociones. Por ejemplo, las técnicas que se utilizan para reforzar las conductas deseadas son la economía de fichas, o para eliminar las conductas no deseadas se puede utilizar el tiempo fuera. También, Dani, hay pacientes que cuando se encuentran afrontando la experiencia de su incapacidad, poco a poco van tomando conciencia de sus dificultades, y en los casos más graves, en donde la persona no logra tener conciencia de su problema, usualmente pues esto se relaciona a problemas conductuales y ejecutivos, por lo que en diversos estudios aconsejan intervenir con técnicas cognitivas o cognitivo-conductuales. Y esto porque la persona necesita ser consciente primero de su realidad. Sabemos que Claro. debe ser una situación, sí, Dani, debe ser una situación difícil, ¿verdad? De repente
son cosas que pasan de repente, ¿verdad? Entonces es el tema de adaptación, entonces sí es un tema que se debe trabajar desde la cognitiva también. Claro, es algo que pasa, tal vez un accidente y es algo que pasa de golpe y simplemente ni se esperaba ni absolutamente nada y la persona tiene que primero lograr, pues, vivir esta nueva realidad, saber que y pues esta nueva realidad es lo que está pasando. Pero todo esto que hablas me lleva a una consulta y disculpa, hablaste de algunas técnicas cognitivas con respecto a cognitivo-conductual, pero ¿cuáles resultan ser más eficientes, las técnicas cognitivas o las técnicas conductuales? Pues desde mi punto de vista, creo que en cada situación y dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Que todos somos diferentes, eh, considero que cada intervención, al ser todos diferentes, debe ser ajustada a la necesidad, ¿verdad? Pero según la investigación de Cubillo y otros autores, ¿verdad? Mencionan que el conductismo radical produce mejores resultados para las alteraciones conductuales que las técnicas cognitivas. Y en palabras de ellos, me llamó muchísimo la atención, ellos dicen que los modelos de Ellis o Beck parecen útiles para preparar al paciente para una intervención conductual, pero la más probable es que sea la conducta la que modifique el comportamiento y no la intervención cognitiva. Wow, Dios, de verdad ha sido este artículo está súper interesante, está Sí. súper interesante. Así que, pues, compañeros, colegas, amigos que nos escuchan, cada día enamorándonos un poco más de la cognitiva, de la conductual y de la cognitivo-conductual. Les agradecemos por este espacio, pero no cabe duda de que cada uno es diferente. Recordemos, colegas, que el plan de trabajo, el plan de intervención de cada uno es totalmente como las huellitas de las manos, totalmente diferente para cada quien. Lo que me sirve a mí no le va a servir a Jos y lo que le sirve a ella no le va a servir a Juan, ni a Pedro, ni así. Todo tenemos que hacerlo sumamente individualizado y personalizado para el paciente, porque somos muy diferentes y tenemos que recurrir a lo que mejor se adapte y beneficie a ellos. Así es. Así que muchas gracias, mi estimada amiga. Jos, un beso desde la distancia. Y Igual. compañeros y compañeras, los esperamos en nuestro canal de YouTube, Amando la Psicología. Una vez a la semana subimos video, así que gracias, un abrazo y hasta luego. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo podcast en esta serie llamada Entre Almas. Mi persona, Jocelyn Bonilla, les cuento el día de hoy contamos con una invitada especial que viene a exponernos un artículo llamado Modificación de conocimientos sobre conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes en riesgo. La psicóloga Daniela Vargas, especialista en conducta suicida, nos hablará en detalles sobre el tema. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, mi querida colega, ¿cómo estás, Jos? Muchas gracias por darme este espacio en tu podcast. Súper increíble cómo he estado estas semanas. Súper feliz de estar con ustedes, amigos. Muchas gracias por ponernos atención. Vamos a hablar sobre este interesante artículo del 2005 de unos colegas súper interesantes. Van a ver que les va a gustar mucho el estudio. Dani, cuéntanos a grandes rasgos cómo fue este estudio. Bueno, a grandes rasgos fue así. En el 2005, hablamos de hace unos cuantos años, se tomaron a una cantidad de 30 personas de un área específica, los cuales iban a 7 diferentes consultorios psicológicos. De ellos se empezó a dar toda una evolución para poder llegar a los resultados que hablaremos al final, continuo prácticamente, que va desde la ideación, desde el pensamiento, en las diferentes expresiones, pasando desde las amenazas, los gestos, los intentos y hasta ya el dicho producto, ya el propio suicidio consumado. La presencia de cualquiera de estos elementos debe de considerarse como un signo de alto riesgo que el individuo puede llegar a presentar. Claro, Dani, y es que es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud define el intento suicida como cualquier acción mediante el cual, ¿verdad?, la persona se causa una lesión
independientemente de la letalidad del método empleado, ¿verdad? Cualquier método que ellos hayan utilizado y del conocimiento real de su intención. Entonces, estamos hablando siempre de un suicidio. Por supuesto, toda la razón. Y yo nos dio esta definición tan clara de la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a hablar un poco de números, Jos, ¿qué te parece? La conducta suicida es de alta prevalencia, o sea, pasa todos los días y es increíble las tasas de mortalidad ante esta conducta, pues ofrecen datos de que prácticamente por encima de los 100,000 habitantes, 30 mueren por suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Y en algunos países sobrepasan los 40 por cada 100,000 habitantes. Los intentos fallidos no son, por supuesto, considerados en este ámbito. ¿Qué es un intento suicida? Y por ejemplo, me traté de cortar las venas, pero pues no terminó el proceso, llegó alguien, me auxilió y logré salvarme. Me tomé pastillas y me hicieron un lavado gástrico y no me morí. Entonces, pues vamos hablando de que estamos hablando de que alrededor de un 10% de los suicidios pueden llegar a ser no consumados. En Latinoamérica, la mayor incidencia de suicidios es entre los jóvenes, entre los adolescentes entre 15 y 19 años, pero realmente a nivel mundial quienes tienen las tasas más altas son Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, quienes presentan las tasas más altas, pues que llegan a ser tan representativas de esos países, que también son países, algunos, no todos, muy grandes. Para este estudio, al inicio les comentaba que fue en el 2005, que de 225 adolescentes y adultos jóvenes se eligieron 30 que pertenecían a un área específica y 30 que iban a 7 consultorios psicológicos diferentes. Prácticamente esta muestra se obtuvo mediante un muestreo aleatorio, o sea, fue un tipo lotería, no hubo mucho que elegir, simplemente de los 225 se hizo una lotería y se escogió porque salió y listo. Entonces, es importante recalcarles, disculpen, que eran personas con riesgo de conductas suicidas y con edades de entre los 10 a los 29 años. ¿Qué es importante de este estudio? Tenemos ciertos factores que los definían, que es la participación en el estudio, que residieran en el área, que no tuvieran ningún impedimento físico, social o laboral que los imposibilitara asistir para la actividad de la fase de intervención. Se impartían las diversas capacitaciones, como les mencionaba, con diversas vistas a modificar los criterios erróneos que podían haber entre ellos. ¿Y cuál era el punto principal? Desarrollar habilidades para enfrentar los conflictos intrafamiliares, la violencia familiar, la depresión y la baja autoestima, que ustedes saben que son cosas que nos afectan en todo a lo largo de nuestra vida, que a veces no nos vemos bien, no nos sentimos bien, pero en la adolescencia golpean un poco más fuerte. Toda esta información se fue procesando manualmente, amigos. En ese tiempo no teníamos tanta tecnología y los resultados se plasmaron en tablas que ya casi se los muestro. Y se utilizaron porcentajes para poder ver pues un resumen cualitativo de todo lo que sucedió con estas personitas, con estas 30 personitas. Se utilizó el cuestionario al inicio y se volvió a reutilizar al final para poder tener una evaluación, una comparativo de estas personas. Como les menciono, pues prácticamente en la tabla 1, la familia desempeña una función pues que es primordial, es súper importante en la aparición de las conductas suicidas para los adolescentes y los jóvenes. Se enfrentan a situaciones tan complicadas en el marco familiar que llegan a ser lo que puede llegar a provocar actos suicidas. También sabemos de que en el colegio, en la escuela, en la universidad, hay un ambiente muy grande de bullying que llega a afectar de igual forma mucho a los jóvenes. En la tabla 1, como pueden ver, es el inicio del estudio. Es esta primera pruebita que se les pasó, en el cual podemos ver que 3 de estos 30 pacientes, esto sería un 10%, tenían conocimientos adecuados sobre cómo enfrentar los problemas intrafamiliares. Luego también podemos ver que el 70% tenía pues respuestas correctas, pero tampoco correctamente súper buenas.
Y teníamos también 9 integrantes de los 30 que se mantuvieron con conocimientos inadecuados sobre el tema, o sea, que realmente no se destacaban sobre el tema, más bien también tenían conocimientos irregulares para poderse ayudar. Al evaluar la capacidad de que poseían los adolescentes y jóvenes para reaccionar ante la violencia familiar, se aprecia que solo 9 de los 30 respondieron adecuadamente a la intervención, o sea, que tenían este conocimiento un poquito bueno, pero realmente fue súper importante hablar de que solo 2 de estos 30 no lograron llegar a estos conocimientos, o sea, realmente esos 2 personitas no llegaron absolutamente a tomar nada bueno de este proceso, de esta lotería que llevaron, que eso representó un 6.7%. Tenemos la tabla 3, amigos. En esta tabla se muestra cómo antes de la intervención, 5 pacientes, un 16.7, sabían cómo enfrentar la depresión y tenían como resultados favorables después de esta. Y luego tenemos un 86.7 que muestra que respondieron adecuadamente, pero vale señalar que un 13.3 simplemente poseía conocimientos inadecuados. Wow. Y con todo esto, ¿a qué conclusión llegaron, Daniela? Bueno, realmente este tema generó una discusión muy interesante, Jos. La primera es algo un poco doloroso, ya que es que cada día más de 1000 personas se suicidan en el mundo y los que los intentan realmente son cifras que a veces ni siquiera se llegan a conocer porque lo hacen en silencio. No necesariamente es un dato que se llega a conocer. De igual forma, es súper importante resaltar que esto no tiene nada que ver ni con la raza, ni con la cultura, ni con la etnia, ni la religión, ni factores económicos. Esto afecta a cualquiera. Esto es un veneno que puede llegarle a cualquier persona. No es algo que, porque tengo plata no me llega. No, esto no tiene nada que ver y afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. De igual forma, el segundo dato interesante es algo que muchos ya conocemos y si no lo conocen, se los vamos a brindar aquí. La depresión es un trastorno mental. La gente a veces no le da la relevancia que tiene. Si ustedes tienen un dolor de estómago y es gastritis, van al médico y buscan ayuda. Y si les mandan medicamentos, se los toman bien. Pero aún en este momento que hablamos que estamos en el 2021 finalizándolo, muchas veces las personas no le dan importancia, simplemente le dicen, ay, siéntase mejor, usted puede. Y no, la depresión es una enfermedad real, una enfermedad que amerita sentimientos de inutilidad, de culpa, tristeza, de sentirse indefensos, de desesperanzas profundas, que llega a los pacientes a este punto tan culminante de querer terminar con su vida, de sentir que esa es la única forma de poder sobrevivir. Poder sobrevivir me refiero al hecho de que ya, listo, se acabó. Le damos tan poca importancia a la salud mental y te hablo solamente de la depresión, pero ustedes saben que está la ansiedad, están tantos trastornos. Nuestra Biblia, amiga, el DSM-5, son miles de trastornos. Tercera discusión que llegamos, una buena intervención educativa en las personas jóvenes, adolescentes e incluso los niños podría ser tan beneficiosa porque hablamos de que sí, se les inculca matemáticas, español, religión, educación física, pero ¿por qué no les hablamos de la salud mental? Que si te sientes triste, está bien ir a un psicólogo, porque muchas personas, incluyéndonos, tal vez en esa etapa de ser jóvenes, no sé, no sabemos pasar por la violencia intrafamiliar, tal vez, no sabemos pasar por lo que es la depresión o la baja autoestima que se da tanto en esa área. Y no digo que no se den otras áreas, por supuesto que sí, pero este específico artículo hablamos de esta fase, de los 10 a los 29 años. Son problemas reales y además, usualmente simplemente se da, consejería, comportamientos, cambio, todo, pues, no, se necesita una guía, conocimientos, aprender de verdad para poder salir adelante. Así es, Daniela. Yo concuerdo con vos cuando me decís que tenemos que darle prioridad a nuestra salud mental.
Bueno, tenemos que finalizar. Muchas gracias a la doctora Vargas. Fue muy informativo de tu parte y súper importante darnos cuenta de la relevancia de las conductas suicidas en las primeras etapas de la vida. Por ahora, amigos, fue todo en esta sesión Entre Almas. Los esperamos una vez más, ya saben, en su canal de YouTube, Amando a la Psicología. Bye.